conocerte, así sea a distancia, y por supuesto conocer de tu testimonio, de lo que has hecho. Y a partir de este instante, estos 10 minutitos que nos quedan de programa, dedicado a Begoña, y te doy la palabra, Geno, para que tú nos cuentes. Voy a ir rápido porque realmente sí. Es que hoy es un día muy especial. Sí. Es muy especial no solo porque Begoña está aquí con nosotras, sino porque Begoña nos ha hecho una donación, ¿vale? De una de sus obras artísticas, que es una chaqueta. Porque ella pinta chaquetas, lo voy a contar en un momento. Y esta chaqueta, hoy justo lanzamos una mini campaña, ¿vale? Un sorteo, ¿vale? Para las personas que quieren ganar esta chaqueta, ¿vale? Entonces está ya todo listo en la página web de la Fundación Novaterra, ¿vale? Y ahí podemos empezar ya a apuntarnos. Es con donación voluntaria, ¿vale? Recomendada, por supuesto, pero voluntaria, es decir, que no es obligatorio donar. Claro. Pero al final lo que Begoña está haciendo para nosotras es este regalo, ¿no? Con la relación que tenemos con ella, y especialmente ella está mucho con Patri y ahí en Alcoy también con las compañeras. Y nada, es que es una manera para nosotras también para enseñar lo que está haciendo, y es un poco, es el win-win, ¿no? Y ella nos hace este regalo donde podemos captar fondos. Mira, ¿vale? Qué maravilla, Begoña. Gracias por ese regalo. Y bueno, a poner a participar a todos los que nos esté escuchando, a participar y que se ganen esa chaqueta. Exacto. Sí, porque es toda una ayuda. Cualquier donación va a ir a un buen puerto y vamos a ayudar a mucha gente. Así es. Y cuéntanos, Begoña, de tu emprendimiento. ¿Cómo surgió tu idea? ¿Y cuál es el resultado de tu idea? Cuéntanos eso. Bueno, yo nací ya con las pinturas bajo el brazo. Y mi obsesión siempre era llevar ropa diferente, que nadie llevara lo mío. De pequeña ya me pintaba las zapatillas que me compraba mi madre para que no fueran iguales que ninguna. Original. Y así, pues con el tiempo, todo llega en su debido momento. Pues comencé a pintar ropa, me monté una tienda aquí en Alcoy, un estudio, y nada, y ahí llevo 10 años. Wow. Luego tuve una pequeña crisis y ahí fue cuando tomé el camino que me llevó la vida a Novaterra. Y desde ahí ya, pues bueno, toda ayuda que yo pueda ayudar es poca para la ayuda que ellos me dieron a mí, porque gracias a Novaterra estoy aquí de nuevo con el emprendimiento de este negocio de pintar chaquetas personalizadas, de recuperar prendas de segunda mano, prendas que tenemos en el armario y no le damos importancia, y bueno, pues yo estoy ahí con el reciclaje y con el dar una segunda vida a las prendas. Mira, Begoña, ¿y no nos puedes mostrar una prenda que tengas por allí? ¿A la mano no tienes una? Claro. Porfa, para que nos escuche y nos vea. Sí. Una de las últimas. Mira, qué belleza. ¡Qué belleza! Mira, no me quitan lo bailado. ¡Qué maravilla! Que me quiten lo bailado, exacto. Que me quiten lo bailado, mira tú. ¡Qué preciosa! Sí, al final pues eso es también transmitir el mensaje que uno piensa, ¿vale? Para que lo escuche, lo vea, sobre todo el mundo, y es gritar lo que estoy pensando, ¿no? O lo que está pensando el cliente. En este caso, la de Novaterra, la que está en subasta, lleva un mensaje muy verídico, que es el pueblo salva al pueblo. Ay, qué bonito. O sea, que fue a raíz de la Dana, me imagino, ¿no? Sí, claro. Sí, exacto. Lleva la bandera valenciana en el fondo, lleva las manos llenas de barro en la parte de abajo, y bueno, y es un símbolo pues de todo lo que pasó y de que podemos ayudarnos unos a otros, y que es que mejor que el pueblo, ¿no? Claro. Es que es una chaqueta muy reivindicativa con mucho mensaje, con mucho amor. Qué belleza. Sí. Dice, mira, lo escucho nada más y digo qué cosa tan hermosa, porque además... Sí, es muy sentimental. Sí. La hice en ese momento, y bueno, pues todo aquel que la pueda lucir o el que la pueda llevar, que sea de subasta, pues va a ser, pues eso, una chaqueta inolvidable, vamos. Sí.
bueno, a ponerse activos, activarse todo el que nos esté escuchando para ganarse la chaqueta y aportar con el corazón lo que puedan aportar, porque de eso se trata, de ayudar, ¿no? De compartir lo que uno puede, que seguramente le va a servir a otro de mucho. A veces lo que uno cree que es poco, para otro puede ser, pues una bendición increíble. Así que... Exacto. Sí, Begoña. Cuéntanos, Geno, ¿le quieres preguntar algo, Begoña? ¿Quieren agregar algo más? Lo que ustedes quieran. Aprovechen ya, aprovechen. O callen para siempre. Es una lástima porque Begoña ha intentado venir aquí, está con nosotras ahí presencialmente y no ha podido, pero bueno, igualmente. No, pero mi amor, de verte aquí es una maravilla, que ella siempre hace el esfuerzo también. Y para estar con Novaterra tenemos una relación súper buena. Da talleres a jóvenes también. Talleres también de pintura. Qué maravilla. Sí. Doy talleres presenciales y bueno, mañana justo empiezo mi primer taller online, que es la primera vez que lo hago. Mira. Pero voy a lanzarme este verano porque creo que es muy interesante desde casa, que tú puedas estar pintando tu chaqueta y bueno, con la formación, las técnicas, lo enseño, todo lo que yo sé, pues trasladarlo, ¿no? Y que realmente llevemos prendas, como digo yo, con personalidad. Con mensaje, gritando al mundo lo que queremos decir y que nadie lleve lo mismo que llevamos. Sí. Begoña, ¿por dónde te pueden seguir? Quien nos escucha, ¿por dónde pueden seguir? Sí, mi nombre en latín es Becunia, ¿vale? Con V. Y entonces tengo todo. Si tú pones en Google Becunia, pues tengo una página web, tengo Instagram, tengo TikTok, tengo Facebook, LinkedIn, también para los empresarios. O sea, estoy por todo el mundo. Mi nombre real es Begoña Galera Gadea, entonces me represento en redes sociales como Begoña Gaga, que también es una manera de encontrarme. Sí. Y bueno, pues estoy aquí abierta a recibir todo tipo de mensajes, todo tipo de pedidos, encargos, y con mucha ilusión porque es mi pasión, lo llevo en la sangre y cada chaqueta que sale de aquí es única y exclusiva y hecha con mucho amor. Bueno, te felicito, Begoña, y que tengas todo el éxito que mereces por soñar y atreverte además a llevarlo a hacerlo realidad. Porque no basta soñar, hay que también trabajar por lograrlo. Mucho, pero todo vale la pena. Así es. Yo cada vez que escucho a Begoña y cada vez que la escuchamos cuando ella nos habla en emprendimiento, ¿no? Es cómo nos contagia esa ilusión, esa inspiración de conseguir hacer lo que a uno más le gusta y llevarlo adelante y ponerlo en marcha, ¿no? Siempre nos has contagiado muchísima inspiración de que lo que uno quiere es posible, ¿eh? Esto es muy chulo. Gracias, Begoña, de verdad, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. A vosotros siempre. Begoña, mil gracias por tu testimonio, mil gracias por lo que haces, por ese regalo que les has dado a Novaterra. Y bueno, y es una muestra de que llega un momento en el que podemos devolver lo que nos han dado y eso es una gran bendición. Así que de verdad te felicito. Gracias miles por estar aquí. Y nada, perdona que haya sido tan corto, pero 10 minutos pasaron volando y la hora pasó volando, o sea, ¿qué te puedo decir? Y es el segundo programa que le dedico a Novaterra, ¿ok? A ver, cuando el capítulo 3. El capítulo 3 ahora. Es corto pero intenso y lleno de mucha alegría y mucho amor, mucha energía que transmites y bueno, qué deciros, que estoy muy feliz de estar aquí, de poder participar, de poder ayudar a Novaterra y bueno, que espero que hayan mucha participación y muchas donaciones y que todo esto va de corazón a todos los que lo necesitan y todos los afectados por la Dana. Segurísimo que así será. Seguro que así será. Un abrazo inmenso y éxito, bueno, en todo. Gracias miles. Igualmente, bendiciones por ahí. Amén.